Hola futuros programadores. ¿Estás listo para desvelar las técnicas más efectivas para aprender a programar rápidamente y con solidez? El camino hacia la maestría en programación no tiene por qué ser lento. Con los enfoques correctos puedes acelerar realmente tu progreso significativamente. Primero hablemos de cómo practicar. La clave es la práctica activa. No te limite a ver tutoriales, poner las manos en el código. Para aprender debes escribir. Recuerda que un tutorial de programación no es una película. Si solo lo miras, tendrás nada más la idea. Así que dedica tiempo a pausar el vídeo y hacer lo que está en el tutorial. Dividir los problemas grandes en partes más pequeñas y manejables. Esto hace que cualquier desafío parezca menos abrumador y más fácil de resolver paso a paso. Es decir, si tienes un bloque de código con dos bucles dentro y quieres detectar un error que está sucediendo, lo primero que deberías hacer es comentar los dos bucles del medio y ver cuántas vueltas da el bucle de afuera. Luego descomenta el primer bucle y ver si funciona. Y así sucesivamente. Voy limitando la ejecución del código para ver dónde puede estar el error. La consistencia siempre será tu mejor aliada. Dedica un tiempo fijo cada día a programar, aunque sea solo una hora. La regularidad supera a las sesiones esporádicas y largas. Dominar la depuración es crucial. Aprender a encontrar y corregir errores de manera eficiente te ahorrará incontables horas y fortalecerá vuestra lógica de programación. Colabora con otros programadores. El pair programming o simplemente discutir problemas con compañeros puede ofrecer nuevas perspectivas y soluciones innovadoras. Ahora, ¿qué debes practicar? Empieza por los fundamentos. Estructuras de datos y algoritmos son la base de cualquier buen programador. Construye proyectos empezando por algo pequeño y luego escalando. Un simple to-do list o una calculadora son excelentes puntos de partida para aplicar lo aprendido. Empieza por lenguajes simples estilo Python, Visual Basic o incluso Visual Script, ya que son lenguajes simples de trabajar, pero potentes, te pueden ayudar a hacer proyectos personales de tu día a día. Ejemplo, una app para organizar tu escritorio, o lo que quieras hacer y al mismo tiempo tendrás un buen conocimiento en programación. Elegir un lenguaje de programación y un framework que se alineen con tus intereses y objetivos profesionales. No intentes aprenderlo todo a la vez. Leer código de otros, analizar proyectos de código abierto o repositorios de GitHub te expondrá a buenas prácticas y diferentes estilos de programación. Aprender a usar sistemas de control de versiones como Git es una habilidad indispensable para cualquier desarrollador, facilitando la colaboración y el seguimiento de cambios. La paciencia y la persistencia son virtudes clave en la programación. Habrá momentos de frustración, pero cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. Abraza los errores como parte natural del proceso de aprendizaje. No son fracasos, sino peldaños hacia una comprensión más profunda. Establece metas realistas y celebra cada pequeño logro. Esto mantendrá tu motivación alta y te ayudará a ver el progreso constante. Recuerda que la programación es un viaje continuo de aprendizaje, mantenernos curiosos y abiertos a nuevas tecnologías y paradigmas. Aplicando estas técnicas no solo aprenderás a programar más rápido, sino que también construirás una base sólida para tu carrera. La práctica deliberada y enfocada es lo que realmente marca la diferencia entre un principiante y un desarrollador competente. No subestimes el poder de la repetición espaciada para consolidar tus conocimientos. Revisa conceptos clave periódicamente. Explora diferentes recursos. Libros, cursos en línea, documentación oficial y foros de la comunidad son fuentes invaluables de información. Participa en desafíos de codificación o hackathons. Son excelentes para aplicar tus habilidades bajo presión y aprender de otros. Entender el porqué detrás de cada línea de código, no solo el cómo. Esto te permitirá resolver problemas de manera más creativa y eficiente. Mantener un portafolio de tus proyectos es la mejor manera de mostrar tus habilidades a futuros empleadores y de seguir tu propio progreso. La retroalimentación es un regalo. Busca revisiones de código de programadores más experimentados para identificar áreas de mejora. No te desanimes por los contratiempos. Cada programador, sin importar su nivel, se enfrenta a desafíos y errores. La clave es la resiliencia y la capacidad de seguir adelante, aprendiendo de cada obstáculo que encuentres en tu camino. Con estas técnicas y una mentalidad de crecimiento, tu viaje en la programación será mucho más rápido y gratificante. Esperamos que estos consejos te sirvan de gran ayuda para acelerar tu aprendizaje y alcanzar tus objetivos de programación. Si encontraste valor en este video y quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a nuestro canal.
Y por supuesto, dale un me gusta para apoyarnos y compartir este conocimiento con más futuros programadores. Hasta la próxima.